Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a sustentar nuestro trabajo final para el curso de semiótica. Siguiente, por favor. El problema de estudio que hemos elegido son los nuevos cambios en las tecnologías de la información y su relación con los cambios en la configuración cerebral en la educación. El objetivo de este trabajo será estudiar cómo los medios electrónicos influencian al ser humano y relacionarlo con los vectores que predominan en la formación educacional. Siguiente, por favor. Para introducir el marco teórico, delimitamos un tema, el cual abarca los cambios en las tecnologías de la información y cómo se relaciona esta con el continuo desarrollo cerebral. La primera lectura que hemos tomado es los nativos digitales y la sociedad digitalizada. En esta lectura se menciona, la cual menciona Gary Small, esta sociedad digitalizada está conformada mayormente por la generación más joven. Sin embargo, su cerebro es más sensible a las frases que lee o escucha. Su periodo de atención es más corto a métodos de aprendizaje tradicional, es decir, y su nivel de juicio está menos desarrollado. En esta comunidad se destaca que ellos suelen sobrevalorar las bondades de las nuevas tecnologías, ya que los jóvenes confían y se sienten más atraídos por los estímulos de información digital que por las herramientas tradicionales. Los métodos de aprendizaje, en este caso, han ido evolucionando con respecto a la tecnología, dando lugar a un nuevo orden económico, social y cultural. Y de esta manera van contribuyendo a transformar los planteamientos, los escenarios y las prácticas educativas que se tienen actualmente en el sistema educativo de la actualidad. Para el pensamiento visual tenemos a un autor, Rudolf Arment, que nos dice que el pensamiento visual tiene una idea de una actividad psíquica de la naturaleza cognitiva, cuya función consiste en reflejar la realidad e interpretarla a partir del establecimiento de relaciones. Por su parte, este autor nos hace referencia y está sumamente ligado con los pasos incrementados que está teniendo la tecnología en estos tiempos, lo cual genera un impacto directo con la práctica de desarrollo sensorial. Esto se debe a que con las facilidades que generan los avances tecnológicos, los seres humanos han quedado relacionados con la interacción más directa con el mundo. Siguiente. Bueno, en el tema de los sistemas culturales y vectores, según lo que plantean los autores Blondi y Zapata, un sistema cultural habla un poco de lo que está caracterizado por el valor de las personas y de lo que estos le dan al tipo de palabras que usan. Esto se divide en tres sistemas culturales bien claros, los cuales son la escribalidad, la oralidad y la electronalidad. Mientras que la escribalidad va por un tema mucho más de la escritura y de los conocimientos empíricos, mucho más objetivos quizá. La oralidad va por allá de un hecho mucho más subjetivo, un hecho mucho más como que ligado por los sentimientos y por lo de la persona, al igual que la electronalidad, que es lo que se está usando mucho más estos días por el tema de la pandemia y todo, lo cual ha hecho que se use más los medios tecnológicos y esto ha hecho que se aplique mucho más el yo subjetivado y la metáfora también. Lo característico de la electronalidad es la libre accesibilidad también a la información, y más allá entraremos en detalle con respecto a la comparación de estos y de la enseñanza, del nuevo método de enseñanza, ¿no? Pasemos al siguiente. Bueno, para empezar con el análisis del objeto por estudiar, como mencionó mi compañero anteriormente, Paolo, Biondi y Zapata explican los sistemas culturales y las formas en las que se crean y consumen los signos de acuerdo a las tecnologías de la información, ¿no? Dichas formas se conocen como vectores, que presiden de manera de conceptualizar y representar el mundo entrelazándose con los sistemas culturales y que se han sucedido en el tiempo entre sí. Sin embargo, en la actualidad se superponen conforme a las características del sistema, ¿no?
dependiendo ya sea de la persona gramatical, ¿no? Aquí hablamos de la expresión en primera persona y segunda, que se utiliza en la oralidad y en la electronalidad, ¿no? Asimismo, con las necesidades comunicacionales de los usuarios, utilizando la yuxtaposición o subordinación en los respectivos casos, y con las tecnologías de la información que las audiencias utilizan, ya sea con la escritura, el habla o con los medios electrónicos, generando de esta manera comportamientos individuales y sociales diferentes en cada persona, ¿no? Siguiente. A continuación, voy a presentar algunos datos relacionados al tema. En este caso, el primer dato a resaltar lo hemos obtenido del Ministerio de Educación del Perú, el cual ha venido desarrollando distintos formatos y procedimientos educativos con el fin de continuar con la educación en el país a raíz de esta coyuntura pandémica que se está viviendo. Este ministerio halló como principal implementación el desarrollo de las clases virtuales, así como la mejora de los espacios virtuales como las plataformas y aulas virtuales. Un ejemplo de este trabajo es la innovadora forma de enseñar lectura y escritura virtualmente mediante videollamadas en plataformas de video con el fin de capacitar las habilidades de los más jóvenes. Otro dato muy importante a recalcar lo obtuvimos de CARE Perú, la cual nos dice, según su estudio, que hay un 5.9% de los hogares en áreas rurales que no tienen acceso a Internet y que solamente un 7.5% posee una computadora en casa. Otro dato importante a considerar es que, según el estudio, hay familias que invierten hasta el 90% de sus ingresos en la educación de sus hijos. Hablamos de las zonas rurales. Y según la ONU Perú, que es otro dato a recalcar, solamente el 30% de los adolescentes provenientes de estas regiones logran terminar el colegio a la edad en la que se espera terminar. Para el resultado de las entrevistas, hemos concluido, hemos hecho entrevistas a diferentes chicos y chicas de diferentes edades. Hemos podido rescatar y concluir que muchos nos han informado que usan celular y computadora actualmente. Trabajan algunos y algunos siguen estudiando. Cuando no tienen un dispositivo cerca, presentan ansiedad, presentan estrés y algunos se aburren. Debido a la pandemia, sienten que la tecnología es sumamente indispensable para su día a día, o sea, sí o sí tienen que tener el internet todo el día. Para ello, actualmente ya no es necesario, como nos han dicho, ir a una biblioteca o ir a un kiosco a comprar un periódico para mantenerse informados como era antes, porque ahora todo lo pueden hacer desde la computadora, desde su celular y desde donde estén. Nos han informado que a ellos sí les parece bien que la tecnología haya evolucionado, pero siempre es bueno usar la tecnología en cosas buenas, ¿no? Porque normalmente se hacen falsas noticias. Debido a la pandemia y todo, sí es bueno para la educación porque los niños ahora o los jóvenes o los estudiantes como nosotros encontramos en cualquier sitio, cualquier encontramos cualquier información, existen varias páginas, existe todo tipo de tecnología actualmente. Gracias. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de las relaciones de los vectores con el modelo educativo actual que estamos viviendo en el tema de la pandemia y el tema de las clases remotas. El modelo educativo ha pasado a ser de clases, como mencionaba antes, digitales, lo cuales han hecho que a veces un poco se complique el criterio de objetividad que debe ser lo primordial para llevar a cabo estas enseñanzas. Y debido a la pandemia, la enseñanza ha pasado a basarse también un poco más en lo que es la electronalidad, la cual posee diversos factores como el ello subjetivado, que es
la figura que plantea el privilegio de la perspectiva personal y de significaciones cercanas, la cual se puede ver en diversos aspectos de las clases online, cuando, por ejemplo, se ve como que hay una perspectiva de un profesor o de unos medios que controlan la información, que hacen como que se crea que es la única opción correcta y no de paso como que a diferentes tipos de opinión y a diferentes medios de comprender ciertas materias, lo cual a veces influyen en el pensamiento crítico de diversos estudiantes. Además, también podemos ver lo que es un poco el criterio de la metáfora y de la metonimia, que es un poco lo que habla de entender algo cuando puede tener muchas aristas de una sola forma, y lo que te da un poco esto del internet es un poco el tema de sentir un poco diferentes medios y comprender un poco lo que es un poco el medio más influyente. Bueno, eso sería un poco todo y ahora seguiremos. Con respecto a las conclusiones, podemos decir que las nuevas tecnologías han ayudado a en síntesis, para concluir, podemos mencionar que las nuevas tecnologías han ayudado a mantener regularmente los niveles de educación, ¿no? A pesar del contexto pandémico en el que nos hemos encontrado, ya sea por la omnipresencia que otorga las redes virtuales a los estudiantes, la flexibilidad al momento de repasar y establecer horarios, así como también poder obtener un feedback de manera inmediata. No obstante, la digitalización completa de la educación ha presentado muestras de falencias, ¿no? Con respecto a, en cuanto a la desigualdad por el acceso a Internet, ya en zonas rurales, e inclusive también con respecto a los vectores de los sistemas culturales, ¿no? Ya que, por ejemplo, las clases de los profesores ya no se encuentran supervisadas como antes para asegurarse de que se está procediendo con una enseñanza objetiva, sino que ahora suscitan inclusive a que la información aprendida con la escribalidad se combine con la subjetividad de la perspectiva personal del profesor, que en algunos casos puede conllevar al adoctrinamiento, ¿no? Asimismo, en este contexto pandémico y haciendo uso de las nuevas tecnologías, no solo el profesor se convierte en la fuente de aprendizaje del estudiante, tanto en la escuela, instituto o universidad, sino que al estar tanto tiempo conectado el alumno en las redes, se encuentran con una infinidad de información y signos muchas veces carentes de veracidad, pero dotados de mucha carga afectiva, que pueden interferir con el correcto proceso mental para el aprendizaje, ¿no? De igual manera, los estudiantes procesan la información mencionada y reaccionan ante los signos que emiten los profesores o ven en las redes, ¿no? Expresándose en los sistemas electronales a través del sentido del ello subjetivado, ¿no? Es decir, se expresan en estos sistemas electronales reemplazando frases, palabras o conceptos con emojis o stickers, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.